Buenas tardes, vamos a iniciar la charla ponencia de la prueba pericial en las demandas y ejecuciones de cláusulas abusivas. Lo primero, darle las gracias a Marco por acompañarnos y por hoy hablar de este tema que entendemos que es muy interesante, sobre todo porque es un tema que está en la otra, vamos a decir, en la otra acera, no en la acera de los abogados, sino en la acera de los peritos. Os presento a Marco. Marco es Marco Morales Maudo, es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Ávila, en la especialidad de Finanzas y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Salamanca. Es miembro del Colegio de Economistas de Madrid, tiene un máster en Compliance Officer y perito judicial. Especializado en delitos económicos y también es experto en mercado y productos financieros. Es fundador de la firma Consultoría Económica, que está especializada en informes forenses del ámbito económico. Lleva ejerciendo más de 8 años y ha emitido aproximadamente más de 400 pericias. Y bueno, podría contar más de él, pero como no, lo más importante es que nos cuente sobre la prueba pericial. Muchas gracias por venir, Marco. Pues nada, muchas gracias, Gustavo, por esta magnífica presentación y bueno, por darme la oportunidad de poder compartir pues, bueno, las inquietudes que vosotros como abogados, que digamos sois mis clientes, bueno, es el cliente final, pero sois los que acudís a mí en primera instancia, pues bueno, he intentado recopilar en tres, digamos, en una estructura de tres aspectos. No sé si ya se ve las diapositivas. Básicamente lo he dividido dependiendo del contexto donde se enmarcan los informes periciales. En este caso, pues bueno, a la hora de interponer la demanda, en la fase de ejecución de sentencia y bueno, digamos que a medio caballo o un tipo de peritajes un poco específicos de cláusulas abusivas que bueno, son también de especial importancia, es en las ejecuciones hipotecarias, cuando el cliente no ha podido pagar o le han ejecutado su hipoteca, pues bueno, siempre se puede o me encargan dentro de la contestación a la ejecución, en este caso, prueba pericial para cuantificar las cláusulas abusivas que pueda tener e intentar sobreseer la ejecución, ¿vale? Básicamente vamos a hablar dentro de ese contexto jurídico de demanda y ejecución de sentencia, que se repetirá a lo largo de la ponencia, creo que lo podéis ver en la diapositiva, pues bueno, de los tres, de los clausulados más ahora mismo más demandados que todos conocéis, que son las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y las tarjetas revolving. La última, el plato fuerte para el final, que es lo que más incluso de moda, lo otro está más machacado, pero bueno, con las tarjetas revolving parece ser que hay más inquietudes, más novedades y, hombre, tiene sus particularidades, ¿vale? Pues dentro de ese contexto vamos a comenzar. En primer lugar, pues bueno, como he comentado, las demandas, pues la pericial para cuantificar las demandas de cláusulas abusivas, en este caso, pues bueno, de cláusulas suelo, tarjetas revolving, hipotecas multidivisas. Como recomendación, o cuándo es importante la pericial, pues bueno, dependiendo del criterio que haya cada juzgado. Por ejemplo, en Salamanca, pues allí el juzgado dice que no se cuantifique, que simplemente es cuantía indeterminada. Por tanto, pues bueno, sin más, seguir el criterio de cada juzgado. Aquí en Málaga parece ser que aquí dicen que al revés, que se lo cuantifiques la demanda. Perfecto, pues se puede utilizar una calculadora o se puede utilizar una prueba pericial, obviamente. En cualquier caso, tanto para el demandante, si es la parte actora la que encarga el abogado y la parte actora la que solicita el pericial, perfecto, recordar el artículo 337, que siempre, bueno, lo puede aportar 5 días antes de la audiencia previa o del juicio verbal, ¿vale? O bien en la contestación a la demanda igualmente, sin más.
Ahora vamos a las fases de ejecución de sentencia, que es donde también la prueba pericial cobra gran importancia. En este caso, bueno, pues para precisamente en la ejecución de sentencia lo que hay que hacer es cuantificarlo. Si se trata de suelo, multivisa, revolving, a veces es complejo y de ahí que se necesite una prueba pericial de un experto económico. Aquí hay dos posibles escenarios, ¿vale? Esto es importante y esto, bueno, pues lo digamos que es fruto, vuelvo a repetir, de mi experiencia, de lo que vosotros, muchos de los que estáis hoy aquí, ya me conocéis, sois clientes con los que yo trabajo habitualmente y confiáis en mí para hacer estas periciales, pues hay dos escenarios importantes. Uno, normalmente pongo aquí la entidad porque en el 99%... ¿No? Vamos a compartir pantalla. Vale. Y ahora. Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, por eso te había yo dicho de que si se compartía la pantalla. Perdón. Sí, ok. Ok, vale. Genial. Vale. Bueno, y vamos por aquí. Sí. No, hacemos un breve resumen. Bueno, pues íbamos en la fase de ejecución de sentencia, ¿vale? Que concretamente aquí hay dos posibles escenarios en los cuales cobra importancia, haciendo honor al nombre de, obviamente, al título de la ponencia, cobra importancia la prueba pericial. En este caso, pues bueno, cuando pongo la entidad bancaria es porque en el 99% de los casos es la prueba pericial de parte que la encarga la parte actora y es la entidad bancaria el demandado. ¿Vale? Pues resulta que hay sentencia y no paga, el banco no paga, ese es el primer escenario. ¿Vale? Por tanto, como sabéis, y el artículo 548 de la ley que establece que, bueno, después de 20 días de la firmeza de la sentencia puede existir la demanda de ejecución. Es más, al agotar el plazo voluntario que jurídicamente o que legalmente tiene la entidad, pues bueno, recordar que el artículo 539.2, que bueno, salvo salvedades y que se oponga y en fin, no se trata de eso, pues las costas van a cargo del ejecutado, porque está obligado, obviamente, te ha obligado a acudir a la ejecución y obviamente los gastos de abogado, perito, procurador, los que procedan, van a cargo del ejecutado, ¿vale? Tener en cuenta, bueno, que hay el plazo 5 años, pero bueno, esto, en fin, es importante, no sé si hacer una broma, hay despachos o algunos que, bueno, no agotéis los 5 años. No por mí, a mí me da igual, pero es que si tu cliente tiene sentencia firme, me he encontrado casos que cuando veo, digo, vale, pásame la sentencia, como veremos más adelante, y veo que la sentencia es de hace año y medio, 2, digo, pero ¿y tu cliente no te ha matado todavía? ¿No te ha dicho, oye, que es mi dinero, que hemos ganado y a mí no me han devuelto nada, ¿vale? Bueno, pues que lo sepáis. En ese caso, pues puedes instar la demanda de ejecución con la pericial, que es donde cobra importancia, para cuantificarlo. Y si la entidad paga, aquí, pues bueno, puedes comprobarlo, que hay muchas calculadoras, ¿vale? O puedes igualmente acudir a cualquier profesional también que te haga, digamos, una comprobación. Si se comprueba y está ok, pues conformidad. Pero, ¿y si no está bien? Que es lo que ocurre en aproximadamente entre un 40 y un 60% de los casos que me pasan, pues o faltan partidas o los intereses legales, o en fin, como veremos en cada uno de los 3 productos que vamos a tratar, ocurren casuísticas y eso al final es dinero del propio cliente y que no se ha cumplido en sus justos términos. Por tanto, la prueba pericial ahí es importante cuando estamos hablando de cláusulas abusivas con contenido económico. ¿Vale? Y bueno, como os comentaba al principio, ejecución hipotecaria. ¿Vale? Aquí la prueba pericial que me han solicitado en algunas ocasiones es precisamente, pues bueno, la oposición jurídica en este caso, cuando es el cliente el que te encarga, no paga, le han ejercido la ejecución por vencimiento anticipado,
Bueno, y resulta que el abogado se da cuenta que cuando le llega ya todo, pues bueno, que tiene cláusula suelo, que tiene un montón de, bueno, de cláusulas supuestamente abusivas, pues bueno, hay que cuantificar, porque en muchos casos, por ejemplo, aquí el objetivo, que bueno, yo soy perito, no soy abogado, pero bueno, fruto de mi experiencia, si resulta que debe 5.000 euros, pero el contenido económico de la cláusula suelo que un experto independiente te ha calculado es superior a ese dinero, pues puede obviamente oponerte o parar esa ejecución, incluso que se sobresea, que ese es el objetivo, ¿vale? Pues en ese caso o en ese contexto jurídico es donde se enmarca la prueba pericial, que puede ser de especial relevancia, ¿vale? Hablamos de suelo, de comisiones de reclamaciones por posiciones deudoras, intereses de demora, también comisiones de apertura, en fin, hay un montón de cláusulas o todas juntas que el propio experto independiente puede cuantificar, ¿vale? No solo ellas, incluso redondeos en los antiguos préstamos de Banco Popular, etcétera. Aquí igual dos posibles momentos, pues bueno, básicamente eso, para contestar a la demanda de ejecución, o bueno, en una fase posterior, si ya se han declarado nulas esas cláusulas, el nuevo certificado de saldo que tiene que aportar la entidad tiene que aportarlo recalculado, pues muchas veces no lo aporta recalculado, y en esos momentos pues es cuando la prueba pericial o cuando me encargan me dicen, oye Marcos, pues en mi caso que yo creo que no está bien este certificado porque de saldo, porque aquí no debe esto, esta no es la cuantía que se debe, no es correcta porque ha habido estas cláusulas y que necesito que me cuantifiques, no se debe esto sino un importe inferior, ¿vale? Por tanto, sin más, lo que he comentado aquí, pues bueno, podría alargarse un montón hablando de cada una de las cláusulas y su contenido económico, pero bueno, ya muchos de vosotros las conocéis perfectamente. Bueno, ya entrando directamente en los tres productos, vamos a comenzar con cláusula suelo para demandas, y en primer lugar, pues bueno, hablar de cuál es la documentación necesaria para poder emitir un informe pericial de cuantificación de cláusula suelo, sin más, ¿vale? Que aquí y en otras muchas plazas jurídicas es el criterio del juez que diga, no, oiga, cuantifíquemelo. Perfecto. Pues en primer lugar, la escritura de préstamo, el cuadro de amortización, importante, real y actualizado, no simulaciones, que muchas veces pues bueno, les dan simulaciones o me llegan simulaciones que no sirven para nada porque no viene siempre la misma cuota y eso no sirve. El certificado de bonificaciones, si lo tiene, es decir, si tiene bonificaciones, el certificado de bonificaciones hay que conseguirlo, ahora hablaremos de él, qué es, en fin, cómo se pide y qué trascendencia tiene. Y los acuerdos privados también, si hay que tenerlos en cuenta, no hay que tenerlos en cuenta de cara a los cálculos, también dependiendo del criterio que haya en cada audiencia provincial, etcétera, pues digamos que el perito hacemos lo que nos mandan o lo que nos mandáis. Considera que o cuantifícame si el acuerdo es válido o no es válido. Perfecto. O los dos, ponme en los cálculos como si los acuerdos no fueran válidos. Perfecto. Eso obviamente cada caso pues vamos a verlo. Como aspecto ya entrando más de lleno en la práctica y en la casuística, pues bueno, ahí he puesto dos ejemplos de certificado de bonificaciones, ¿vale? De dos entidades bancarias distintas. En fin, bueno, aquí está la problemática de siempre. Es que no se lo dan, es que le cobran, es que no lo tengo. Bueno, esto igualmente yo como perito o cualquier perito como experto independiente tiene que ser objetivo, en fin, pero recomendación. Si no se tiene la documentación suficiente, obviamente como perito yo no puedo poner esos cálculos, es decir, yo no puedo presumir que le deben más dinero. Si se consigue este documento, pues al final se tienen en cuenta las bonificaciones que haya tenido y al final la cuantía será mayor. Por tanto, creo que es de especial importancia o relevancia hacer un esfuerzo, no solo por el abogado, ahí pongo, incluso por el propio cliente. Esto seguramente, muy seguramente, se puede sacar
por internet. Si tiene acceso y sabe manejarse, el cliente seguramente pueda sacar esta información, y si no, pues lo solicita ese certificado. Si le cobran 2, 5 o 15 euros, bien le vale, porque si de tener muchas veces considerar únicamente el diferencial sin bonificaciones a considerarlas, hay diferencias importantes, ¿vale? Por tanto, creo que esto era importante reseñarlo, porque es algo que se da. Contenido del informe pericial, pues bueno, de cualquier informe pericial, como es lógico, pues debe tener un objeto, la documentación analizada, que son los 4 documentos: escritura, cuadro de amortización y certificado de bonificaciones si lo hay, si se aporta. La metodología, pues en este caso, pues que se ha utilizado para recalcular el sistema de amortización francés en la mayoría de los casos. El análisis y resultados, pues ahí con la cuantía, básicamente explicando la cuantía, que en concepto de lo que ha pagado de más, lo que ha dejado de amortizar, más intereses legales, procesales en su momento, veremos para las ejecuciones si es necesario o se requiere, sin más. Y bueno, la tabla con los cálculos, ahí he puesto un ejemplo donde se ve el cuadro real con el suelo, y que es el que sobre el que nos basamos, el que tiene que proporcionar el cliente en este caso, la parte actora, etcétera, y el cuadro de amortización sin suelo con los tipos aplicables que le hubieran correspondido, y luego las últimas columnas, que es lo más relevante, que es la diferencia de cuotas con suelo y sin suelo, la diferencia de capital que ha ido dejando de amortizar con suelo y sin suelo, y la última, que es la de intereses, que es la suma de las dos, ¿vale? Que es la diferencia de intereses con suelo y sin suelo, al final es la suma de ambas. Y la última, intereses legales hasta la fecha del informe, si es que así se requiere o así se solicita. Sin más, por supuesto, el juramento del artículo 335 y la firma, con la información o la breve reseña curricular del perito. Pues bueno, básicamente aquí he querido mostrar la estructura básica. Esta es la mía, pero la de cualquier profesional, y no solo en materia económica, sino en cualquier otro campo jurídico. Igualmente, cláusula suelo, casuística particular. Aquí volvemos a como hemos comenzado, en el contexto de ejecuciones de sentencia. Perfecto, pues documentación necesaria para emitir el informe, lo mismo, los mismos documentos, y aquí además se necesita pues la sentencia, obviamente, para ver qué dice el fallo con exactitud. Y aquí hay dos opciones, dependiendo de, recordamos al principio de lo que he hecho, si es el banco que ha pagado y resulta que en habéis hecho un cálculo a bote pronto con cualquier calculadora y hay una diferencia muy grande y ya acudís a un profesional y ves que la cuantía, sí que hay una cuantía que el banco ha pagado, pero resulta que solo ha pagado desde el acuerdo o antes o después, o hay algún error, ¿vale? Que suele haber bastantes, o faltan los intereses legales o cualquier otra circunstancia, casuísticas comunes, como pongo ahí, cálculos incorrectos, faltan periodos, validez de los acuerdos, etcétera, que los declara nulos, pero en el recálculo el banco los considera válidos y falta eso. Bueno, pues la cuantía y la liquidación de la entidad se pasa y se rebate esa cuantía y se especifica obviamente en el informe, indicando pues los cálculos aportados por la entidad no son correctos conforme al fallo, porque establece que el acuerdo lo ha declarado nulo y durante ese periodo, como puede verse en la liquidación de la entidad, las diferencias son ceros o no se le devuelve, por ejemplo, ¿vale? Yendo al caso concreto. Igualmente, si es solicitado por el abogado, cada maestrillo tiene su librillo, pues se pueden calcular también los intereses procesales del artículo 576, interés legal más 2 puntos desde fecha sentencia, o igual para los casos, volviendo a la broma, de que ha pasado año y medio de la sentencia, el banco no ha pagado y ahí estás instándola, pues año y medio de toda la cuantía. Pues eso no hace falta ni siquiera, el propio artículo dice no hace falta que vengan el fallo, se consideran. Bueno, pues cambiando de tercio, pasamos a las hipotecas multidivisas. En el contexto de demanda igualmente, la prueba pericial
¿Qué documentación se necesita para emitir una pericial de hipoteca multidivisa para una demanda? Pues básicamente, y ahora veremos también el ejemplo, la escritura del préstamo, como es lógico, para ver las condiciones financieras. El cuadro de amortización con contravalor en euros, y ahora veremos por qué, ¿vale? Con contravalor en euros, muy importante, no el de las divisas, sino el de contravalor en euros, porque lo que necesitamos saber es qué importe ha pagado el cliente con el préstamo en divisas, ¿vale? Pero qué importe en euros, a él lo que le devuelven y lo que se está reclamando son euros, no yenes o la divisa que sea. Y el último recibo ahora también se necesita, el más actualizado, y ahora explicaremos por qué. Bueno, aquí he traído igualmente ejemplos de cuadro de amortización, un par de ejemplos, ¿vale? Donde se ve perfectamente, además en el segundo, en el de la derecha, que es de francos suizos, donde se ve que hace un cambio de divisa, ¿vale? Eso es importante porque algunas casuísticas en la práctica vemos que a lo largo de varios años el cliente o le han ofrecido y ha hecho varios cambios de divisa, pues es importante. ¿Vale? En el cuadro de amortización se refleja y se ve por el tipo de cambio, ¿vale? Donde se ve bien la divisa, el tipo de cambio y el contravalor en euros, muy importante, que esa es la columna que tenemos que sumar para luego poder hallar una parte de los sumandos de la cuantía que es susceptible de reclamación. Igualmente, bueno, en el de la izquierda, pues es de yenes, sin más, también con su contravalor en euros. El último recibo, lo que comentaba. Bueno, pues el último recibo también es importante por dos cuestiones. Una, a la hora de hacer los cálculos necesitamos saber en ese momento cuál es el capital pendiente, porque como sabéis en las hipotecas multidivisa el capital va variando cada mes dependiendo del tipo de cambio. Por tanto, es importantísimo tener el último recibo actualizado para ver cuál es el capital pendiente, en este caso 254.694, no sé si se puede ver bien, de francos suizos, que bueno, como viene el tipo de cambio, serán entre 1,50, vamos a suponer, 200.000 euros en ese momento, que es el capital pendiente que queda en la divisa. Y ¿por qué otro motivo? Por la comisión de tipo de cambio. Ahí podemos ver que le están cobrando 6 euros en la comisión de tipo de cambio. ¿Vale? Es otra de las partidas, obviamente, que cuando vosotros solicitáis la nulidad del clausulado multidivisa, pues la comisión de tipo de cambio que cada mes le cobran, pues ese importe que también ha de incluirse en el cálculo, o así por lo menos me lo solicitan los compañeros, me lo solicitáis vosotros. Bueno, igualmente, ¿cuál es el contenido del informe pericial? Aquí yo he puesto unas conclusiones como ejemplo, ¿vale? De precisamente cuál es el cálculo y cuáles son los sumandos que al final dan el resultado de la cuantía, ¿vale? Bueno, pues básicamente son tres, que uno es la diferencia, en primer lugar, la diferencia entre lo que ha pagado el cliente con la divisa y lo que hubiera pagado en cuotas teniendo el préstamo formalizado en euros desde el inicio hasta el momento del cálculo, ¿vale? De ahí, de esa diferencia, sale una cuantía, la diferencia de cuotas pagadas, como veis ahí en rojo, en este caso 94.000 euros, ¿vale? La diferencia de 3,89 y 2,95. Además, el capital pendiente a amortizar por su contravalor en euros, ¿vale? Con la multidivisa, en este caso, el que nos dice en el recibo, en ese momento del cálculo, a 13 de noviembre del 2020, en el ejemplo, ¿vale? Lo que debía con la divisa son 227.000 euros, ¿vale? Y si lo hubiera tenido referenciado en euros, como podéis leer y observar, pues serían 151.000 en el caso. Es un ejemplo real, he quitado los nombres, resultando una diferencia de 76.000 euros. ¿Vale? Que eso, a ver, normalmente las entidades, que bueno, pero esto sí que da objeto para otra ponencia y controversia, que es que se lo amortizan todo, se lo restan todo del capital, todas las cuantías. Financieramente no sería correcto, lo que ha pagado de más se lo tendrían que devolver y lo que es diferencia de capital pendiente se lo deberían de amortizar. Pero bueno, eso es una cuestión, tiene un trasfondo jurídico que ahora no procede, pero bueno, que sí que nos hemos batallado mucho en el juzgado y obviamente yo como perito
discutiendo esto financieramente con el perito contrario o contra el abogado de la entidad. ¿Vale? Y luego, como podéis ver, uno del capital pendiente a amortizar, lo que venía en el recibo, como repito, y luego el sumatorio de las comisiones de tipo de cambio, que como vimos nos lo da la pista el propio recibo. Por eso es importante lo del cuadro de amortización con el contravalor en euros para hallar en el primer caso de lo que ha pagado el cliente y en el último sumando para saber o poder cuantificar las comisiones de tipo de cambio que le han cobrado. Y aquí en total, pues bueno, el coste financiero que le ha supuesto al prestatario de tener el préstamo referenciado en divisas frente a tenerlo en una moneda nacional, pues es del sumatorio de las tres que tengo subrayadas en rojo, 172.000 euros en este caso. Bien, pues igualmente, con sus particularidades, vamos a ver también la importancia de la prueba pericial en las cláusulas multidivisa para las ejecuciones de sentencia. Recordamos, pongo ahí igualmente los dos posibles escenarios. Pasan los 20 días después de la firmeza y el banco no aporta ni liquidación, ni le devuelven nada, ni se lo traspasan, ni se le han siquiera traspasado a euros, o lo hace a medias, le traspasan solo a euros, pero no le han devuelto nada. En fin, o bien que paga, pero que esto ya cada uno pues bueno, puede hacer un informe preliminar o una calculadora, lo que sea, donde pueda detectar que a priori puede haber una discrepancia considerable, ¿vale? Pues bueno, si está en el primer caso, pues presentar demanda de ejecución, con la prueba pericial obviamente no vas a presentar una demanda de ejecución sin cuantificar porque le van a decir, oiga, pero ¿cuánto reclama usted? Y bueno, en el caso de que haya pagado, pues si falta algunas cuantías, como pongo aquí, por ejemplo, las comisiones de tipo de cambio, suelen olvidarse, los intereses legales de eso, de las cantidades que ha pagado de más o de las propias comisiones de tipo de cambio, porque es dinero que efectivamente ha pagado de más. Son indemnizatorios también. Bueno, pues ese tipo, digamos que son las casuísticas o los errores más comunes por los cuales no están cuantificadas. Documentación necesaria para emitir el informe, pues lo mismo que el anterior, la escritura, el cuadro de amortización con el contravalor en euros y el último recibo igualmente para precisamente aquí, máxime si es ya después de la sentencia, ya ha pasado un mes o dos, pues para ver si realmente le siguen cobrando lo mismo, si no se lo han traspasado a euros, etcétera, y la liquidación de la entidad si la hay, si es que la hay y se presume que es incorrecta. Vale. Sin más, el ejemplo el mismo, si aquí en este caso pues resulta que es una partida, pues se hace alusión a esa partida, falta esto, o la parte es correcta, pero o son incompletos la liquidación de la entidad porque falta esto y esto conforme al fallo. No es que, sin más, nosotros al final como peritos pues reproducimos según el objeto y la solicitud. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, bueno, pues entramos en el último punto, ¿vale? Que es las tarjetas revolving, digamos, o el último gran producto, cláusulas supuestamente abusivas de productos bancarios y en este caso, pues bueno, documentación necesaria para emitir el informe pericial que se requiere, pues bueno, el contrato, aunque pongo entre paréntesis ahí es prescindible porque a nosotros en verdad el contrato no es relevante, que sea legible o no legible para hacer los cálculos como veréis a continuación. No aporta gran información, ¿vale? Lo que sí que aporta y es imprescindible es el cuadro de amortización o histórico de movimientos, como bueno, cada uno lo identifique o lo quiera llamar, o en su defecto todos los recibos, desde principio a fin, uno por uno, ¿vale? Ahora veremos, explicaré cómo se hacen y con un ejemplo los cálculos, que también esto es objeto de controvertido, vaya, incluso los propios letrados obviamente no sois profanos en esto y mucha gente pues no sabe cómo hacerlo, cómo se hace, o en fin, hay discusiones que al final o no se entiende bien
Y bueno, voy a intentar que por lo menos en esta ponencia quede un poquito más claro. No sé si lo conseguiré o no, pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Bueno, el ejemplo de un cuadro de amortización o histórico de movimientos os sonará de qué entidad es. Y bueno, igual, la misma problemática. Es que no lo tengo, es que le cobran al cliente, es que, bueno, es que lo digo muchas veces, por lo menos yo soy perito economista únicamente, no soy mago, ni adivino. Si yo no veo lo que le han cobrado y lo que ha gastado cada mes, yo no sé ese cliente se ha gastado 100 euros en el Mercadona o 500 en gasolina ese mes y al mes siguiente así durante años. No me lo puedo inventar, ¿vale? Por tanto, es imprescindible, vuelvo a reiterar, porque muchas veces algún compañero con mala, en fin, con mala fe se empeña, no, pero no me puedes... No, es que si no está el cuadro no me lo voy a inventar, es que no se puede hacer, no es que no te lo quiera hacer, es que ni yo ni ningún compañero, es que no se puede. Vale, esto es importante. Bueno, pues ya como solicitarlo, ahí ya, en fin, cada maestría tiene su librillo, no versa sobre esto la ponencia, pues diligencias preliminares o lo que queráis, burofaz al banco o presentas la demanda sin nada y lo dices en otro sí, o lo solicitas, bueno, como sea, pero para hacer la prueba pericial en el momento que se requiera, bien si es en la demanda o bien aquí en este caso, que ya se ha interpuesto la demanda y es en la audiencia previa, cuando ahí ya sí, o 5 días antes, o cuando ya en la contestación a la demanda sí que ha aportado el cuadro de amortización, perfecto, pues comenzamos con los cálculos. Igualmente en los recibos, si no hay en muchos de los casos, si no dan, que es más fácil, porque básicamente bien hecho, simplemente para hacer los cálculos hay que desglosar las columnas, estas columnas anteriores, como explicaremos. Pues bueno, es más laborioso, que aquí el gol se lo pasáis al perito, tengo aquí los 375 recibos uno por uno del cliente de la tarjeta. Vale, pues bien, sí se puede, lleva más trabajo, pero sí se puede hallar la cuantía con exactitud que le tendrían que devolver y cuantificar. Igualmente, pues requerirlo a la entidad o que el cliente se meta en sus cuentas y los vaya sacando uno por uno, se tire una tarde, bueno, es lo que hay. Si al final él quiere recuperar sus intereses y su dinero, pues en fin, no es cosa ni casi del abogado una parte, pero el interesado en este caso siempre es el cliente. Contenido del cálculo del informe pericial, ¿vale? Esto es lo que venía comentando y a ver si más o menos queda claro. He enumerado, no sé hasta qué punto se ve bien, desde casa online veis las columnas numeradas, ¿vale? Esto digamos que es el desglose, es como un ejemplo de unos cálculos que yo aporto, además doblemente para ver que son correctos como comprobación, ¿vale? Además pongo ahí total comprobación para ver si me he confundido o no me he confundido. Es lo bueno que tienen las matemáticas, 2 más 2 son 4 y 3 más 1 son 4, si las 2 te da 4 es que has acertado. Vale, pues esto es lo mismo. Si me dan los dos sitios lo mismo, es que es correcto y no, de los 375 no me he confundido ni en un céntimo en ninguno. Vale, sin más. Como veis, ¿cuál es lo que le tienen que devolver? Pues bueno, la columna 7, como veis, es la suma de los intereses más las comisiones y gastos. Ahí incluso se podría desglosar las comisiones por un lado y las primas de seguro por otro, hacer otra columna, pero bueno, por simplificar en este caso, pues va todo junto. Pero bueno, intereses, comisiones y gastos, las dos columnas, ¿vale? Que recibo a recibo o en la propia liquidación viene, pero que hay que sumarlas y desglosarlas, ¿vale? Es la suma de los intereses, comisiones cargados, que es la cuantía, en este caso 28.326, que si se declara nulo por usura, y es lo que se solicita en el informe pericial o lo que requerís que el perito cuantifique, ¿no? ¿Vale? Pero, sin embargo, el cliente obviamente sí que ha ido utilizando la tarjeta y sí que ha ido disponiendo, por tanto, no, si está cero, perfecto, en algunos casos tienen pero en la mayoría de los casos tienen todavía saldo pendiente, por tanto, la cuantía, como veréis,
En el ejemplo concreto, ahora volvemos para atrás para si no ha quedado claro y ver exactamente las cuantías y la comprobación, pues bueno, obtenemos que desde la fecha de la contratación hasta el 26 de enero del 2021, en el ejemplo, se ha cargado un total de 28.372 euros en intereses, comisiones y gastos, ¿vale? Las columnas 4 y 5, que ha habido que desglosar si se tienen todos los recibos, ¿vale? O si viene en la liquidación hay que sumarlas, esas columnas, por una parte, y luego, por otra, hemos de considerar que, al igual que como vimos en la multivisa, el saldo dispuesto que este adeuda, el prestatario, a la entidad a fecha 26 de enero, asciende a 13.220, ¿vale? Por tanto, siendo así, resulta un saldo acreedor de 15.151. Esa es la cuantía que en este caso le tendrían que devolver. Es decir, le condonan, por así decirlo, los 13.220 que debe, abonándole los 28.000, todavía le devuelven 15.000. Hay casos que es a la inversa, que resulta que a lo mejor, imaginaros que él tiene el saldo dispuesto 35.000, ¿vale? Pues obviamente pasa de tener, en vez de 35.000, pues si se declara en 28, pues le quedan 7 solo, o solo debe 7, ¿vale? Esto, obviamente hay muchos compañeros conectados y muchos sabéis muy bien cómo va esto, tenéis sentencias, etcétera, en los cuales, en fin, al cliente le ha salido, se le ha minorado la deuda y no le han devuelto nada, pero digamos, en tanto y sonanto, pero se le ha minorado la deuda, ¿vale? Que al final de lo que se trata es que es de un saldo, ¿vale? Compensar lo que tiene con, obviamente, todo el sumatorio de lo que se declara nulo y de que le ha pagado que se declara nulo, ¿vale? En este caso, pues es esto, todo lo que excede del capital prestado, como dice el Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, pues bueno, en caso de estimarse nulidad por usura del contrato por la TAE que le han aplicado. ¿Vale? Quedan 5 minutos. Perfecto. ¿Vale? Pues bueno, creo, no sé si ha quedado claro, pues básicamente eso, como decía aquí concretamente en el ejemplo concreto, como podéis ver, la columna 6 es el saldo dispuesto según el banco al final, a fecha 26 del 1, cuando se hacen los cálculos, el saldo es 13.220, que eso nos lo da el último recibo, en el más actualizado, esa cifra nos lo da, pero bueno, aquí obviamente yo lo voy arrastrando. El sumatorio, sin más, lo calcula el Excel, obviamente hay que ir uno por uno poniendo las casillas, que es la suma de las 4 y las 5, y la diferencia es saldo dispuesto menos intereses y comisiones, que es el saldo acreedor. O lo que es lo mismo, que aquí es donde viene la explicación de la comprobación que yo hago, ¿vale? O que se puede hacer, vaya, no es que yo haga en particular. Pues bueno, diferencia de saldo de cuotas pagadas, ¿vale? Que es la primera columna de cuánto ha ido pagando, el sumatorio, aquí veis 44.000 euros, y cuánto es, ojo, disposiciones reales, solo lo que ha dispuesto, ¿vale? Porque en la revolving, como sabéis, o aquí por eso se denomina revolving, las compras y el efectivo lo consideran como si fuera saldo, o perdón, los intereses y comisiones lo incrementan al capital como si fueran disposiciones, y no lo es, ¿vale? Únicamente aquí yo he desglosado lo que sí que realmente ha gastado y vemos que son 29.000, y si restamos las dos cantidades vemos que es lo mismo, es decir, o lo que es lo mismo, dicho en otras palabras, todo lo que excede del capital prestado. Si en este caso el capital únicamente que ha sido prestado son 29.000 euros y ha pagado 44, pues lo que excede es lo que le tendrían que devolver, en este caso saldo acreedor a favor del prestatario. Y bueno, para terminar, igual, lo mismo para ejecuciones de sentencia. Aquí deciros lo mismo, no vamos a repetirlo ya. Puede que pague la entidad y sospeches de que no está bien, o puede que no haga nada y se pase el tiempo y los meses, pues encargas a un experto independiente y presentas una buena demanda de ejecución y ya está. Sin más, aquí los errores comunes o lo que suele pasar, pues precisamente que faltan los intereses legales de toda esa columna, que es algo laborioso, y que uno por uno, no hay más. Y bueno, o que faltan algunos conceptos que ellos consideran que siguen siendo válidos a pesar de la sentencia, o periodos incompletos. Bueno, aquí también está, pues claro,
como sabéis, de las tarjetas revolving, muchos son de otros bancos que se han cedido el derecho y los superantiguos del 2003 al 2007, esa entidad ni existe ya, ha sido absorbida y no hay documentación. Bueno, si no hay documentación de eso, pues mala suerte, no se puede hacer, se hace lo que se puede con lo que se tiene y, bueno, basarse también en la liquidación de la entidad. Si la entidad sí que ha aportado la liquidación, pues bueno, sin más. Y documentación para emitirse, pues la misma, el cuadro, el contrato, hombre, siempre queda bien aportarlo, pero repito, no, porque en los recibos ya lo vamos viendo y se va desglosando, el cuadro de amortización o todos los recibos, la sentencia en este caso y la liquidación de la entidad, igual si la hay. Si la hay, resulta que es lo que hay que rebatir porque no está bien. Y nada más, pues hemos acabado. Muchas gracias por vuestra atención, espero que haya sido interesante. Espera, que vamos a poner aquí por si acaso hay alguna pregunta. Espérate. Vale. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas que las tenemos aquí. Manuel Velasco dice que muchas gracias, muy ilustrativo, ¿vale? Y lo único es Belén, que dice muy bien explicado. Lo que necesitamos, si alguien aquí en sala tiene algún tipo de pregunta, pues que la pueda formular. Nosotros la repetimos aquí para el online. Hemos estado en este caso 45 minutos, lo ha clavado, había dicho 45 y lo ha clavado. Y si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues la hacemos, y si no hay preguntas, pues cerramos la sesión. Sí, Álvaro. Una pregunta. Primero, muchas gracias, Marcos, por la exposición tan clara, tan sucinta y tan ajustada al tiempo. La pregunta es, en los casos muy frecuentes en los que los bancos ponen reticencia a la hora de emitir certificados, liquidaciones y demás, a lo que tú has hecho alusión, cuando esos certificados te lo emiten y te cobran, ¿ese importe tú lo incluyes en la liquidación que vas en tu informe para reclamárselo al banco? Y si lo haces, ¿en qué concepto? Pero vamos a repetir, ya que no lo hayan escuchado, no sé si lo han escuchado, Vale, repetimos la pregunta, no os preocupéis. Lo que estaba preguntando aquí presente Álvaro era que en los casos en los que los bancos son reticentes a dar certificado o lo dan, pero cobran el certificado, si se podía añadir el coste de ese certificado dentro del informe pericial a la hora de la devolución de esa cantidad. ¿Es eso, no, Álvaro? Sí. A ver, concretamente ningún cliente ni ningún abogado me ha pasado la factura o el ticket o el recibo de cuánto le han cobrado, ¿vale? Yo tampoco había caído en eso pero bueno, a partir de ahora se lo preguntaré. Oye, yo considero que sí, es parte de un gasto. Bueno. Ha llegado a cobrar 35 euros por un certificado. Claro, ha llegado a cobrar hasta 25 euros. Pero eso ya, bueno, no sé qué gastos pueden ser, incluso si el abogado me dice que jurídicamente eso es defendible, que es un gasto más en los que ha incurrido, yo lo sumo a la cuenta y ya está. Pero vamos, nunca se me había dado que, oye Marcos, toma, mete estos 25 o 30 euros, nunca se me ha dado. Mira, Marco, aquí pregunta Beatriz Romero Redondo, dice que en las tarjetas revolving no se tiene en cuenta un cálculo de intereses que se pagan al banco, o se declara nulo el TAE y no hay intereses a pagar al banco. A ver, yo creo que la pregunta lo que quiere decir es si solo es los intereses o, a ver, cuando es la TAE, como dice la definición del Banco de España, además el Tribunal Supremo lo subraya, aunque con alguna salvedad, es todos los conceptos que se cobren por no solo los intereses, sino gastos y comisiones, por tanto, se devuelven todo. En la cuantía, como he visto en todas las columnas, incluye todo. No sé si es esa o he respondido la pregunta. Vale. También pregunta, bueno, Cristina, te da las gracias, muy ameno y muy descriptivo. José Antonio Correa dice, ¿la pericial de ejecución puede ser la pericial presentada con la demanda actualizada sentencia o debe solicitarse otra pericial? Eso ya, pues bueno, como vosotros decidáis. Yo he tenido casos concretos
en las que para cuantificación de suelo, y sobre todo hace bastante tiempo, presenté informe pericial para cuantificar en la demanda y luego por 1000 vicisitudes se requiere otro informe pericial con la actualización de los cálculos, y yo he cobrado las costas del uno y del otro, son dos trabajos, igual que vosotros cobráis las costas del ordinario y de la ejecución, ¿vale? Por tanto, se pueden presentar dos informes perfectamente porque son dos cuantías distintas, dos momentos distintos, aunque verse sobre lo mismo, ¿vale? Otra cosa es, bueno, también ahí, bueno, no vamos a entrar en eso, que si es excesivo, en fin, impugnación de costas, que si es superfluo o no superfluo, pero eso no... Pero bueno, a la pregunta de que si se puede solicitar, sí, tú entiendes que sí. claro Bien, que sí. Mira, otra pregunta que nos hace el compañero Álvaro Garciani, que dice revolving, ¿se reclama todo el interés pagado como si el interés hubiera sido cero? He entendido que sí, pero por confirmar. Es correcto, ¿no? Se reclama toda la totalidad de intereses. En el caso de revolving, sí, correcto. Y María Ángeles Domingo Pérez, mira, María Ángeles, hola. ¿A partir de cuándo se considera abusivo o usurero el porcentaje en unas tarjetas revolving? Hombre, esta pregunta es más para los letrados que no para el perito. Yo hago simplemente unos meros cálculos. El Tribunal Supremo, vosotros sabéis bien su reciente doctrina y demás. Yo también, obviamente, porque al final tengo que empaparme de todo el contexto jurídico para hacer las periciales, pero bueno, en torno al 20% o así, pero no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo, que él es el que dice lo que es y lo que no es usura, no yo. Yo el perito simplemente hago las cuantías. Mira, aquí Sara Serrano Pastor dice, muchas gracias, de gran ayuda. Me gustaría preguntar, es un asunto con asistencia jurídica gratuita. El juzgado no ha acordado la pericial judicial en la instancia y la deja para ejecución de sentencia. ¿Le consta en algún caso en el que se reitera esta pericial en la demanda ejecutiva? En mi caso, el banco ha abonado una parte, pero no es la correcta. Es decir, que tendría que entiendo que lo que pregunta es que si debería la demanda ejecutiva solicitar una pericial, ¿no? Claro, correcto. Sí, se me ha dado el caso y además yo he sido el pericial, el perito contratado por medio de solicitud de alguien que es beneficiario de asistencia jurídica gratuita y además para ejecución y además de revolving, así que sí se puede. Es decir, en tu caso, a tu cliente solicitar perito del listado, e incluso creo que se puede elegir, y si la parte contraria no propone, no dice nada, dentro de que esté en el listado, si conoces a alguien de tu confianza, perfecto, y solicítalo, y obviamente si luego se gana en costas es el Ministerio de Justicia el que le pagará los honorarios de la pericial si gana en la ejecución al perito. El perito manda la factura al Ministerio de Justicia y ya está, sin más. Igual con un trasfondo, etcétera, tiene que aceptar, en fin, pero eso no viene al caso. Pero sí se puede. Y está en la lista, ¿no? Sí. Vale. José Antonio Correa Coelho dice que las tablas 19.4 no existían en el año 2000. ¿Es correcto aplicar el índice de crédito al consumo? Bien, esta pregunta ya es de muy entendidos. Correcto, las tablas para considerar si es usura o no, esto lo dice el Supremo, no lo digo yo, importante, tiene que compararse con algo, ¿vale? En este caso con las famosas tablas del Banco de España, que no existían en el año 2000, pues o yo en la pericial cuando proviene, porque bueno, aquí solo hemos entrado en las cuantías, pero bueno, de revolving sí que se puede hacer un análisis más profundo comparando precisamente con esas tablas, haciendo unas simulaciones, etcétera, hallando el coste financiero total, pero bueno, no viene al caso, ¿vale? Para poder mostrar de que al final lo que se paga es mucho más que un 19, un 20, sino que puede suponer un 100, un 120%. Aquí hay que atenerse, o a mi criterio, no lo sé, a lo que más se parezca, ¿vale? En este caso el crédito al consumo a los hogares, que es la 19.6, si no recuerdo mal, del Banco de España, en los casos no del 2000, sino de antes, del 2010 para atrás, tampoco había de crédito revolving, ¿vale? Por tanto, la que más se parezca es la que puedes utilizar tú como herramienta, o la que yo utilizaría o utilizo en las periciales.
Muy bien. José Alfonso Guerrero dice, en suelo ganado con costa se ha consignado el importe de demanda cuantificada e intereses, pero al estar en vigor el suelo a la sentencia hay un periodo pendiente de pago desde interposición de demanda a sentencia. ¿Se os ha dado el caso? ¿Es necesario, entiendo que es necesario una segunda pericial o no? Obviamente, pues como tú lo consideres, desde luego que si solo se ha devuelto hasta la fecha de interposición de la demanda, porque hasta ahí es cuando lo cuantificaste, pero el suelo ha seguido vigente y se deben esas cantidades, habrá que tenerse el fallo, por eso tan importante, a ver qué es lo que dice, pero obviamente dirá que se restituyan hasta el momento de, incluso lo dice y se determinarán en fecha sentencia. Lo que se está refiriendo es que desde la interposición de la demanda a la sentencia, si empieza la sentencia, desde la interposición de la demanda, en ese periodo de tiempo, si se puede reclamar con una segunda pericial. ¿No? Entiendo que para una vez dictado sentencia, sí, claro que sí, en fase de ejecución, por supuesto, por la cuantía que falte. Puedes encargarlo y hacerlo, claro que sí. ¿Tenemos aquí alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues Marco, espérate, que por ahí... si puedes dejarme datos del perito. Sí, claro, te lo damos sin ningún problema. De todas formas, entiendo que el Power nos los va a facilitar. Entonces, en el Power lo dice, de todas formas, da tus datos, Marco. Sí, comparto pantalla, están creo que aquí. Está en la pantalla compartiendo, está en el primero. Aquí. Y ahí creo que en el primero tiene los datos. Por sí, o ahí pueden hacer captura o foto. Y ahí pueden hacer captura o foto del email de todo ello. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que haya sido sobre todo práctico, que es lo que pedimos un poco los abogados, y yo creo que ha sido muy interesante. Te damos las gracias, ha sido muy ameno, muy divertido. Y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.